Capítulo 1. El arte revolucionario de la felicidad. Conecta tan solo. E.M. Forster. Podemos recorrer largas distancias y hacer cosas muy diferentes, pero nuestra felicidad más honda no nace de acumular experiencias nuevas. Deriva de prescindir de lo que es innecesario y de saber que estamos siempre en nuestro hogar. Es posible que no se halle muy lejos de la felicidad auténtica, mas para saber en dónde encontrarla se requiere un cambio radical de perspectiva. Lo averiguó de un modo muy certero un meditador en una de nuestras primeras reuniones. Antes de crear el centro de la Insight Meditation Society, tuvimos que recurrir a diversos locales para celebrar los largos retiros de meditación. La primera vez alquilamos un monasterio con una bella capilla. Con objeto de convertir esta en la sala de meditación en donde pudiéramos sentarnos en el suelo, trasladamos los bancos a un almacén ajeno. Y como escaseaban los dormitorios, uno de los meditadores pasó allí las noches durante todo el tiempo del retiro. Durante el curso de este retiro, el meditador empezó a experimentar muchos dolores y molestias. Agobiado por tales achaques, dedicó largo tiempo a buscar por todo el monasterio un asiento adecuado en donde no sufriese molestias. Incapaz de hallarlo, decidió que su único recurso sería introducirse subrepticiamente por la noche en el taller del monasterio y construirlo. Proyectó con cuidado cómo procedería para no ser descubierto. Luego, seguro de que pronto tendría la solución a sus problemas, se dirigió al taller para buscar las herramientas y los materiales disponibles. De vuelta al local en donde dormía, se sentó en uno de los bancos allí depositados y se dispuso a concebir un asiento perfecto para la meditación que le garantizase el fin de sus sufrimientos. Mientras trabajaba allí sentado, advirtió que se sentía cada vez más a gusto. Al principio, pensó que la causa de su felicidad residía en que estaba concibiendo un diseño desconocido, maravilloso y revolucionario. Luego, de repente, comprendió que, en realidad, se sentía tan feliz porque se hallaba cómodamente sentado en uno de aquellos bancos. Miró alrededor y vio otros como aquel, capaces de acoger en total a unas 300 personas. Había tenido todo el tiempo delante de sí lo que ahora observaba. En vez de haber seguido un tortuoso viaje mental, podría haberse limitado a sentarse. En ocasiones realizamos todo un desplazamiento físico, mental o emocional cuando, de hecho, bastaría con que simplemente nos sentásemos para hallar el amor y la felicidad que ansiamos. Pasamos la vida buscando algo de lo que creemos carecer, algo que nos haga felices, pero la clave de la felicidad más honda radica en dirigir la mirada hacia otro lugar. Como dice Hakuin, el gran poeta japonés y maestro del Zen, ignorando cuán cerca está la verdad, las gentes la buscan lejos. Qué lástima. Hay quienes, sedientos, gritan implorantes en medio del agua. La felicidad corriente procede de la experiencia del placer, de la satisfacción momentánea de conseguir lo que deseábamos. Tal felicidad es como el apaciguamiento fugaz de un niño descontento e insaciable. Buscamos el consuelo de una distracción momentánea y nos sentimos trastornados cuando cambia. Tengo un amigo que es 4 años mayor que yo.
cuando se siente frustrado o no consigue lo que desea, resuenan sus gritos por todo el pasillo de la casa. Ya nadie me quiere. Los adultos experimentamos a menudo lo mismo. Cuando no logramos lo que queremos o cuando lo conseguimos y cambia pronto, sentimos que hemos perdido todo el amor del universo. Como en el caso del amigo 4 años mayor, nuestros juicios e interpretaciones nos privan de la claridad de visión. Pese a nuestras protestas, la vida es justamente como es. Para todos nosotros existe una sucesión constante de experiencias agradables y dolorosas. Una vez emprendí con unos amigos una excursión a pie por el norte de California. Previamente habíamos decidido que seguiríamos por un sendero los 3 primeros días y que luego volveríamos sobre nuestros pasos durante las 3 jornadas siguientes. Al tercer día de esta ardua caminata, nos hallamos en una pronunciada pendiente que descendía hasta muy abajo. Al cabo de varias horas, uno de mis amigos, comprendiendo que aquello que significaba que al otro día tendríamos que retomar toda esa ladera, se volvió hacia mí y dijo malhumorado: en un universo dualista, cuesta abajo solo puede significar una cosa. Es inevitable el fluir incesante de las condiciones pasajeras de la vida y, sin embargo, nos esforzamos por retener el placer y nos afanamos igualmente por rehuir el dolor. Son muchas las imágenes de nuestro mundo que nos dicen que es equivocado sufrir. La publicidad, las costumbres sociales y los supuestos culturales señalan que sentir dolor o tristeza resulta vituperable, vergonzoso y humillante. En estos mensajes subyace la expectativa de que, de alguna manera, seremos capaces de dominar el sufrimiento o la pena. Cuando experimentamos un dolor mental o físico, advertimos a menudo una sensación de aislamiento, de desconexión de la humanidad y de la vida. Nuestra vergüenza nos aparta en la aflicción precisamente en el momento mismo en que más necesitaríamos de una vinculación. La felicidad convencional y pasajera porta una sutil corriente soterrada, no solo de soledad, sino también de miedo. Cuando las cosas van bien, cuando experimentamos placer y conseguimos lo que deseamos, nos sentimos impulsados a defender nuestra felicidad porque nos parece frágil e inestable. Como si requiriese de una protección constante, rechazamos la posibilidad misma del sufrimiento. Evitamos abordarlo en nosotros mismos y en otros porque tememos que socavará o destruirá nuestra buena fortuna. Así, con el fin de retener nuestro placer, nos negamos a reconocer la humanidad del ser sin hogar que vemos en la calle. Decidimos que la aflicción de otros carece de relevancia en nuestra vida. En ese estado de ardua defensa, nos sumimos en una soledad tan terrible que no somos capaces de experimentar una verdadera alegría. Cuán extraño es nuestro condicionamiento. Sentirnos tan solos en el dolor y asimismo tan vulnerables y aislados en la felicidad. Una experiencia singular e intensa puede alejar de tal aislamiento a algunas personas. Ashoka fue un emperador de la India septentrional que vivió unos 250 años después de la época del Buda. En sus primeros años de reinado, este poderoso monarca manifestó la ambición sanguinaria de agrandar su imperio. Era también un hombre muy desgraciado. Un día, tras un combate extraordinariamente feroz que había librado para conquistar nuevos territorios, recorrió el campo de batalla y contempló el espectáculo estremecedor de los cadáveres de hombres y animales que, tendidos por todas partes y pudriéndose al sol,
empezaban a ser devorados por las aves carroñeras. Ashoka se sintió abrumado por la carnicería que había provocado. En aquel momento pasó por allí un monje budista. No dijo una palabra, pero todo su ser irradiaba paz y felicidad. Al ver al monje, Ashoka pensó: ¿cómo es posible que yo, teniéndolo todo, me sienta tan miserable? Mientras que este bonzo que nada posee en el mundo fuera de las ropas que viste y del cuenco que porta, parece tan sereno y feliz en este sitio terrible. Ashoka adoptó una súbita decisión en aquel campo de batalla. Fue tras el bonzo y le preguntó: ¿eres feliz? Si es así, explícame cómo lo consigues. En respuesta, el monje, que nada tenía, introdujo al emperador dueño de todo en las enseñanzas del Buda. Como consecuencia de este encuentro fortuito, Ashoka se consagró a la práctica y el estudio del budismo y cambió por completo la naturaleza de su reinado. No volvió a librar guerras expansionistas. No permitió ya que el pueblo padeciese hambre. Dejó de ser un tirano para convertirse en uno de los monarcas más respetados de la historia, aclamado miles de años después como justo y benévolo. El hijo y la hija de Ashoka llevaron el budismo de la India a Sri Lanka. Allí arraigaron tales enseñanzas y desde la India y Sri Lanka se extendieron a Birmania, Tailandia y el resto del mundo. Nuestro acceso actual a tales doctrinas al cabo de tantos siglos y transiciones culturales es el resultado directo de la transformación de Ashoka. El resplendor de aquel monje budista sigue conmoviendo al mundo de hoy. La serenidad de una persona cambió el curso de la historia y nos proporcionó la vía budista hacia la felicidad. La base de la enseñanza psicológica del Buda estriba en la imposibilidad de que nuestros esfuerzos por controlar lo que es inherentemente incontrolable aporten la seguridad, la firmeza y la felicidad que buscamos. Solo nos acarreamos sufrimiento al emprender una búsqueda engañosa de la felicidad. Con el afán frenético por hallar algo que calme nuestra sed, no reparamos en el agua que nos rodea y nos exiliamos de nuestras propias vidas. Podemos buscar lo que sea estable, inmutable y seguro, pero la conciencia nos enseña que semejante búsqueda no tendrá éxito. Todo cambia en la vida. El camino hacia la verdadera felicidad consiste en integrar y aceptar plenamente todos los aspectos de la experiencia. Esa integración se halla representada en el símbolo taoísta del yin-yang, un círculo mitad oscuro y mitad iluminado. En medio del área sombría hay un punto de luz, y en el centro del área iluminada hay un punto oscuro. La claridad se halla implícita incluso en lo más hondo de las tinieblas. La oscuridad es entendida, reconocida y absorbida hasta en el meollo de la luz. Si en la vida no nos van bien las cosas y sufrimos, no quedamos derrotados por el dolor o privados de la luz. Si las cosas van bien y somos felices, no tratamos de defendernos rechazando la posibilidad del sufrimiento. Esta unidad, esta integración, procede de una profunda aceptación de las tinieblas y de la luz, y, por consiguiente, de la capacidad de hallarse simultáneamente en ambas. El escritor inglés Ian Forster inició una de sus novelas con un epígrafe de 3 palabras: conecta tan solo. Estos 3 vocablos expresan perfectamente el cambio que debemos efectuar, pasando de una perspectiva global a otra si queremos hallar una felicidad segura.
Hemos de renunciar a intentar controlar los ciclos incontrolables del placer y del dolor y aprender en cambio a vincularnos, a abrirnos, a amar, pase lo que pase. La diferencia entre la angustia y la felicidad dependen de lo que hagamos con nuestra atención. ¿Buscamos en medio del agua alguna cosa que beber? La transformación procede de observar profundamente hacia adentro, al estado existente antes de que surjan el miedo y el aislamiento, a la condición en que somos inviolable e íntegramente como somos. Nos vinculamos con nosotros mismos, con nuestra propia experiencia auténtica y descubrimos que estar vivo significa ser íntegro. Consideremos cómo permanece inmutable el cielo tras el paso de las nubes, tanto las livianas y esponjosas como las negras y amenazadoras. El viento, sea suave o brutal, no mueve una montaña. Las olas, tanto grandes como pequeñas, que se agitan en su superficie, no destruyen al océano. Del mismo modo, sea lo que fuere aquello que experimentemos, algún aspecto de nosotros mismos permanece incólume. Esta es la felicidad innata de la conciencia. Hay una palabra en la psicología budista, Tathata, que cabe traducir como la calidad de ser así. Describe un estado en el que se halla presente la totalidad de nuestro ser. La conciencia no se encuentra dividida o fragmentada. En tal estado no existe una parte en nosotros que aguarde a que suceda algo mejor o indiferente. No relacionamos la experiencia con el deseo ni con la aversión, sino que aceptamos lo que llega a nuestra vida y dejamos ir lo que la abandona. Nos hallamos completamente presentes y no embelesados por la felicidad ficticia que prometen unos supuestos convencionales. Al experimentar la libertad de la calidad de ser así, descubrimos quiénes somos realmente. Un amigo mío se dirigió una vez a Sikkim, confiando en ver a su santidad el 16º Karmapa, un gran lama tibetano. El viaje hasta Sikkim fue muy fatigoso. Mi amigo cruzó altos puertos de montaña y vadeó ríos. Una vez allí se sintió entusiasmado cuando obtuvo audiencia de su santidad. Le sorprendió advertir que el Karmapa, una eminente figura espiritual conocida en todo el mundo, lo trataba como si aquella visita hubiera sido una de las cosas más extraordinarias en su propia existencia. Ese trato excelso no se manifestó en gestos o ceremonias grandiosos, sino en la sencillez y la integridad de la presencia del Karmapa, que brindó a mi amigo la experiencia de ser completamente amado. Cuando escuché este relato pensé en cuántas conversaciones había mantenido y a las que solo presté una menguada atención. Era posible que estuviese reflexionando sobre lo que haría a continuación o en la siguiente persona con la que tenía que hablar. Cuán injusta se me antojó entonces esa falta de atención. El simple hecho de estar plenamente presente ante alguien es un verdadero acto de amor. No hacen falta otras manifestaciones. Hallarse simplemente con un ser como el Karmapa, que manifiesta este tipo de presencia genuina, constituye una llamada para que despertemos a nuestra verdadera naturaleza. Tal persona está completa en sí misma. Nada necesita de nosotros ni brinda una base sobre la que apoyar nuestras proyecciones. ¿Cómo podría existir manipulación alguna en una relación semejante? Miramos al espejo de sus ojos y nos reconocemos y advertimos todo lo que nos es posible.
he encontrado algunos maestros extraordinarios y afectuosos. En cuanto veo a uno de ellos, presiento: así es realmente como soy. Experimento también un reconocimiento profundo del poder innato e inviolado del amor que existe dentro de mí. Y veo además que muchos conceptos acerca de mí misma, mis temores y deseos, se sobreponen a ese poder ocultándolo. Esos conceptos se disuelven en presencia de una persona semejante. Despierto por un momento y puedo decir: claro, así es como soy realmente. Eso es lo justo y lo posible para todos los seres. Tales encuentros desmienten mis aparentes limitaciones y salgo libre por un tiempo de la prisión que una vez edifiqué para mí misma. La integridad y la unidad constituyen nuestra naturaleza más fundamental como seres vivos. Esto es cierto para nosotros. Por maravillosa o terrible que haya sido nuestra vida, por muchos traumas y cicatrices que nos hayan dejado el pasado, por mucho que hayamos sufrido o padezcamos ahora, nuestra plenitud intrínseca se halla siempre presente y podemos reconocerla. Ese conocimiento rompe el hechizo del pensamiento convencional, el abandono de nuestras fijaciones. El ser simplemente felices es equiparable a escapar de repente de un confinamiento. Es como si nos hallásemos en una estancia pequeña y atestada en lo alto de una montaña y, súbitamente, sus paredes se desplomasen mostrando una vista panorámica. Quedas sin aliento. Esta es la brecha que siempre he anhelado y buscado en tantos lugares, en las relaciones, en el trabajo y en la sociedad. Como esta apertura puede producirse sin depender de otra persona o de cualquier situación externa, posee el beneficio de la firmeza, de la seguridad y de la inviolabilidad. La mente se torna radiante, luminosa en la unificación, abierta, sin nada que retener ni añadir, no fragmentada, sin más divisiones. Cabe describir también como amor esa gran plenitud de la existencia que experimentamos en forma de felicidad. Hallarse indiviso, sin fragmentación, completamente presente, es amar. Prestar atención es amar. El gran maestro indio Nisargadatta Maharaj declaró una vez: la sabiduría me dice que no soy nada. El amor me dice que soy todo. Mi vida fluye entre los dos. No soy nada no supone la existencia de un yermo interior. Significa que con la conciencia abrimos un espacio despejado, libre, sin centro ni periferia, sin que algo esté separado. Si nada somos, nada existe que sirva como barrera a nuestra infinita expresión de amor. De esta manera, ser nada es también, inevitablemente, ser todo. Todo no significa el engrandecimiento de uno mismo, sino un reconocimiento decisivo de la interrelación. No estamos separados. Tanto el espacio despejado y libre de la nada como la interrelación del todo nos despiertan a nuestra verdadera naturaleza. Esta es la verdad con la que establecemos contacto cuando meditamos, una sensación de unidad más allá del sufrimiento. Siempre está presente, simplemente necesitamos ser capaces de alcanzarla. Conociendo esta verdad a través de la experiencia directa, disfrutamos de un cambio profundo en el sentido de nosotros mismos, del mundo y de la propia vida. También podemos llamar unidad a la salud. La misma palabra salud significa integridad. Nuestra salud más honda, más allá incluso de la vida y de la muerte, radica en la plenitud inherente, en la integración y la vinculación.
Es posible que buena parte del tiempo, en vez de íntegros, nos sintamos fragmentados y desconectados, y por eso enfermos en un nivel o en otro. Durante el curso del día nos experimentamos en papeles muy diferentes, tal vez como esposo, como empleado, amigo o hijo. Cuando estamos solos tenemos una imagen de nosotros mismos. Cuando estamos con otros, la imagen es distinta. Actuamos de una cierta manera con las personas a las que conocemos y diferentemente con las que desconocemos. Nos sentimos fragmentados y enajenados de nosotros mismos y, por tanto, los gestos de amistad hacia otros proceden de la soledad y del miedo. Buscando confianza e intimidad, acabamos encontrando tan solo la apariencia de una relación. Contrasta nuestra condición con este haiku de Isa. A la sombra del cerezo en flor, nadie es un extraño. En contacto con nuestra integridad, con un corazón rebosante de amor, nadie es extraño, ni nosotros mismos ni los demás. En la expansión de la felicidad auténtica no hay lugar alguno en donde pueda arraigar la fragmentación. Un ser iluminado como el Buda simboliza esa calidad de salud, libertad y amor, las más elevadas aspiraciones de la humanidad. Tanto si el Buda se hallaba solo o con otros, si estaba enseñando como si servía o vivía en soledad, era sencillamente consciente de la totalidad. Su felicidad no se encontraba limitada a ninguna situación específica ni sometida a cambio. Ajahn Chah, maestro tailandés de meditación, describe esta felicidad que podemos lograr a través de la práctica de meditar. Tu mente se torna serena en cualquier entorno, como una clara laguna en el bosque. Hasta allí acudirán a beber todo género de animales maravillosos y singulares y contemplarás nítidamente la naturaleza de todas las cosas. Verás suceder y pasar muchas cosas extrañas y maravillosas, pero permanecerás inmóvil. Esta es la felicidad del Buda. La felicidad infinita del Buda estaba basada en la visión cabal y en la compasión a lo largo de su vida y en todas las circunstancias. Esta es la calidad de ser así. Esa felicidad nos transforma interiormente y revoluciona nuestra perspectiva del mundo exterior. De hecho, desaparece el concepto de dentro y afuera. La fuente de esta felicidad reside en permanecer plenamente en el presente. Nos abrimos a nuestra propia experiencia e inevitablemente eso nos abre a otros. Ser en verdad feliz en este mundo constituye un acto revolucionario porque la felicidad auténtica depende de una revolución en nosotros mismos. Es un cambio radical de perspectiva que nos libera de modo tal que conocemos más hondamente quiénes somos y estamos en disposición de advertir nuestra enorme capacidad de amar. Nos libera la verdad que cada uno de nosotros puede alcanzar si le presta tiempo y atención. Podemos ser el Karmapa o el monje que atravesaba el campo de batalla. Tenemos, por naturaleza, derecho a hacerlo. Nuestra propia felicidad puede cambiar la historia y lo hace.